El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1. Comienza diciendo así la Escritura: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Si estás llevando fruto, Dios tiene que limpiarte, para que lleve más frutos. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen, si no persisten, si no perseveran, si no insisten en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece, persiste, persevera, insiste en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados, solitarios, apartados, alejados, aislados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántos saben que hay que darle órdenes al alma? Si no lo sabe, es porque todavía no se topó en la Escritura con lo que decía el salmista David. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides de los beneficios. Al alma hay que darle órdenes. Y haríamos bien en darle órdenes a nuestra alma todos los días. Alma mía, permanece en Cristo. Porque el éxito de la vida cristiana victoriosa está relacionada precisamente con la palabra permanecer. ¿Y qué es permanecer? Permanecer es quedarse, es estar firme, es persistir, es perseverar, insistir. Todos estos son sinónimos de permanecer y dan la idea de quedarse en lo que está o en lo que cree sin desviarse ni a un lado ni al otro. Entonces, la gente que triunfa en la vida y la gente que ha hecho historia es la que permanece, la que persiste hasta cumplir su propósito, su meta. La gente que no permanece en lo que cree llega al final todo frustrado. Por eso miles de cristianos viven frustrados, porque creyeron por un tiempo, pero no persistieron. ¿Y dónde están? En sus casas o por ahí, todos frustrados. No se pararon firme en lo que creyeron y un solo soplo los derribó. Y Jesús no puede contar con este tipo de personas. Personas inconstantes, que viven de acuerdo a sus emociones, que viven de acuerdo a sus sentimientos, van de un vaivén, viven en un eterno vaivén de emociones. Es decir, suben y bajan. ¿En qué? En la fe. Están como las olas del mar, de un lado a otro. Y por último, se desvanecen como la espuma. La misma Escritura dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Quiere decir, el hombre de doble ánimo no es constante. El hombre de doble ánimo no permanece, no persiste. ¿Por qué? Porque es inconstante en todos sus caminos, en todo lo que hace. Porque tiene doble ánimo, es bipolar. Para lograr una vida que inspire,
para cumplir nuestras metas en la fe. El secreto es permanecer. ¿Permanecer en qué? Aferrados al Señor. Seguir adelante persistiendo sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, sabiendo que tenemos que llegar hasta el final. Porque el premio, ¿dónde está? Al final, en la meta. Por eso dice el Señor, bienaventurados los que llegan hasta el final. Allá van a ser, los bienaventurados van a estar allá. Los que llegaron al final de la meta, no los que entraron a la fe y a los 2 meses ya no querían saber del Señor. Quiere decir que nunca nacieron de nuevo. Quiere decir que nunca fueron cristianos de verdad. Porque dice la Escritura en Juan 15:4 que el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la planta de la vid, de la uva quiere decir. Así que permanezcan en mí y yo, dice él, permaneceré en ustedes. Y entonces serán fructíferos. O sea que la respuesta del por qué se vive frustrado en la vida cristiana es precisamente porque no permanecen en él. Las personas dicen, pero si leo, no lo suficiente. No hay meditación. Sin meditación no hay revelación. Sin revelación no hay obediencia. Entonces no permanecen en la fe. La inconstancia es la que no permite que alcancemos nuestras metas fijadas. O sea que cuando fracasamos es porque no hay permanencia y no se permanece porque le falta fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Algunos se animan y dan un impulso para avanzar, pero a los pocos días bajan la guardia, caen en pecado. No han entendido verdaderamente lo que significa permanecer en Él. Esta permanencia es continua. Pruébelo en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos y amados, estén firmes, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo debemos crecer en la obra del Señor? Siempre. En la mañana, siempre. En la tarde, siempre. En la noche, siempre. Así que, hermanos míos y amados, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué es firme? Quiere decir estable, que no se mueve, firme en sus propósitos, que es constante, es persistente, sólido, seguro. ¿Y qué es siempre? Es constantemente, invariablemente, continuamente y eternamente. Permanecer en Cristo indica una relación muy estrecha y diaria con Él, en todo momento unidos al Señor, renunciando a aquellas cosas que no le agradan para dar paso a que la vida de Él se refleje en nosotros. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Eso es un llamado a una comunión viva, a una comunión santa, a una comunión única con Él, porque Jesús tiene buenos propósitos para nuestra vida. Y solo se logran esos propósitos si permanecemos en Él. Toda la palabra que ha sido desatada sobre tu vida se va a llevar a cabo, se va a cumplir si permaneces en Él. De manera que no depende de Dios que seas exitoso, sino depende de vos, porque el que tiene que permanecer en Él sos vos. Y entonces
De esa manera se cumplirá toda palabra que salió de su boca para bendecirte a vos. Fíjese, esta permanencia no depende del tiempo ni de las circunstancias. No puede decir uno, ay, tengo problemas, no voy a ir a la iglesia. Porque Jesús es el novio y la iglesia es la novia. Y Él quiere desposarse con la novia. Y los esposos, cuando se aman de verdad, permanecen siempre juntos. Permanecen siempre juntos, en las buenas y en las malas. ¿Qué tal una novia o una esposa que cuando el marido fracasa, se va? Tiene que haber permanencia. Por eso es que en el pacto de matrimonio le dicen en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud. Tantas mujeres han abandonado a sus maridos cuando han fracasado en la economía. Y hombres también. ¿Cuántas mujeres han dejado a sus maridos enfermos y no pueden soportar? Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Cuando no se permanece en Cristo, obviamente que se pierde la comunión con Él. Y lo más propenso es que la persona se va a secar espiritualmente porque no está siendo nutrida con la vida abundante que Cristo da. ¿Leíste tu Biblia? No. No hay comunión. ¿Pensaste en la palabra? ¿Meditaste en ella? No, no hay comunión. Te vas a secar y después vas a achacar a la iglesia. Después de un tiempo, otra vez la conciencia te va a redarguir, vas a buscar otra iglesia. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Cuando no se permanece en Cristo, se pierde la comunión con Él. Y la persona se seca espiritualmente. Entonces, la manera de conocer cuando un cristiano permanece en Cristo es por sus frutos. Porque la vida cambia, se transforma. Y cuando permanecemos en Cristo, entonces el mundo y el pecado no atrae. El vicio no te da placer. Y comienzan a surgir nuevos frutos porque nuestra vida cambia. Nadie puede producir frutos por sí mismo. Juan 15:4 dice, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo. Es imposible vivir la vida cristiana sin Jesús. Nadie puede ir a una farmacia y comprar amor, paz, gozo, felicidad, que son los frutos del Espíritu. Estos frutos no se reciben si uno no permanece en Cristo. Escuche esto otro. Todo aquel que dice permanecer en Cristo es conocido por sus frutos. Pero no se puede decir que porque vamos a una iglesia cristiana ya se tienen los frutos. ¿Cuándo están los frutos? Cuando el creyente está unido a Cristo. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Quién? El Padre. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes. Dios Padre es el jardinero, es el labrador. Quiere decir que Él es el encargado de que la vid produzca fruto.
Entonces está mostrándonos que cada rama, cada creyente verdadero está siendo limpiado, está siendo podado. ¿Para qué? Para que produzca más frutos. Entonces, si permanecemos en Él, va a llevar a cabo su tarea de jardinero. ¿En quién? En nosotros. Porque nos irá limpiando, nos irá podando con la palabra, con la escritura, con la Biblia. Está claro que para llevar fruto hay que permanecer en Él. El fruto espiritual no es algo que uno pueda fabricar. La fuente del fruto espiritual es la presencia de Dios en una vida. Entonces está de más buscar algo donde no debe uno buscar. Les voy a sugerir 3 pasos. ¿Cómo podemos dar más fruto? Primero, conozca más al maestro. Conozca más al maestro. Jesús no estaba hablando de sentimientos, Él estaba hablando de permanecer en su persona. Como Cristo es la palabra y la palabra es Cristo, hay que buscarlo y conocerlo a través de la palabra que es la Biblia. Cristo es y la palabra es. Entonces, ¿dónde vamos a conocer más del maestro? En la palabra. ¿Y cómo se comienza? Primero se le da la bienvenida por su presencia. No se mortifiquen con la hora. Hay que si oro a las 6, si oro a las 7, si oro a las 8, si oro a las 9, si oro a las 10. No se mortifican. Eso produce locura. Hay una mortificación. Dios no está ahí. Hay que decirle también que quieren conocerlo y esperar. Él llegará y llegará a tiempo. Porque Jesús es quien produce el fruto. El fruto del Espíritu es el fruto de Jesús. Para llegar a conocer al Maestro, su presencia es indispensable, porque Él es la fuente del fruto del Espíritu. 2, permanezcan, plántense en lo que creen y no permitan malas influencias ni malas amistades en su vida. El Señor, al llamarte a la fe, hizo una elección con vos. Juan 15:16 dice: yo los elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto. ¿Quién nos eligió? ¿Y qué más? Y su fruto permanezca. O sea que el Señor no te eligió para que seas un árbol de otoño, que vas perdiendo las hojas todo el tiempo, sino para que seas un árbol frondoso y que produzcas fruto a tiempo, porque Él dijo: los he puesto para que vayan, lleven fruto y su fruto permanezca. Hay un proverbio que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Es imposible con Él seguir pecando. Ay, otra vez caí, Señor. ¿Con quién ibas? ¿Con quién ibas? Porque si vas con Él es imposible que sigas pecando. Pero cuando se anda en malas compañías, se aprenden malas mañas. Los malos hábitos se copian. Si la persona es indiferente a las cosas de Dios, igual te harás vos. También hay otro proverbio que dice: el que anda con sabios, sabio será. A ver, veamos. El que anda con sabios, y el que anda con borracho, ¿con quién anda? Y el que anda con drogadicto, el que anda con pícaro, el que anda con mañoso.
No hay dónde perderse. El que anda con sabios, sabio será. Primera de Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si se vive mirando TV o internet, ¿de qué vas a hablar? De novela, de malas noticias, del comunicado, del deporte. Si vives mirando pornografía, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? De mujeres, de sexo, de orgías, fornicación, adulterio. De eso está llena la mente. Lucas 11, del 3 al 6. Lámpara del cuerpo es el ojo. Lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Solo podemos producir frutos espirituales cuando nos deleitamos en las leyes de Dios. Recién el río va a producir buenos frutos. Va a producir los frutos de Dios, porque vas a entrar en el río de Dios. Vas a entrar en otra forma de vida. Vas a estar con la mente más arriba que abajo. Y 3, si tu corazón es recto, Dios mismo te va a plantar en un lugar correcto. Salmo 92. 13 y 14. Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y aquí para los que se han desahuciado y dicen, ya yo estoy muy viejo, voy a dar lugar a los jóvenes. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Toda persona es comparada como un árbol en la fe. Si usted planta una plantita en un terreno que no le da el sol, usted no va a poder ver los frutos. Nosotros también, como personas, necesitamos que el sol de justicia nos alumbre, que es Cristo. No vamos a producir frutos si estamos plantados en una tierra árida. Necesitamos un ambiente correcto. Como dije, necesitamos el sol de justicia. Necesitamos el agua de la palabra y Jesús es la fuente de vida. Así que asegúrense de estas cosas. Primero, estar plantado en el lugar correcto. Porque si estás plantado en el lugar correcto, vas a tener buena enseñanza que te va a hacer crecer vigoroso y fuerte. Y ese es el deseo de Dios. A Él no le importa si diste fruto hace 20 años. A Él le gusta el fruto fresco. Asegúrense de estar en el lugar correcto. La buena enseñanza es la que hace crecer esos árboles, ese plantío de Dios. Hace crecer el árbol vigoroso, hace crecer el árbol fuerte. Hay algunos que dicen, yo me voy a congregar en esta iglesita. Me dan pena los pobres. ¿Cómo va a terminar esa persona? Así como la iglesita. ¿Qué falta ahí? Falta agua, falta palabra, falta sol. Va a terminar como la iglesita. Otros dicen, yo me voy a congregar en esta otra iglesia porque el pastor es mi primo, o es mi pariente, o ahí están mis amigos. Si tus primos y tus parientes o tus amigos están secos, vas a terminar como ellos. ¿Por qué? Porque el agua de la palabra es escasa. Y sin agua las plantas se mueren. Sin revelación no hay cambio. Porque esa cisterna o esa noria está seca, está escapando agua.
Jeremías 2:13 dice, 2 cosas o 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál fue el primero? Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva. Y 2, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuántos han tenido un noque partido? O con una fisurita solamente. ¿Se pierde agua o no se pierde agua? Eso es lo que está diciendo aquí. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron noques, cisternas rotas que no retienen agua. Tienes que asegurarte que estás en el lugar adecuado. Si no te alimentas con la buena palabra, no vas a poder crecer. Dice la Escritura que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios sin avergonzarnos. ¿Por qué? Porque usamos bien la palabra de verdad. Compruébenlo en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios como aprobado, no reprobado, no aplazado. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué. ¿Por qué no tiene de qué avergonzarse? Porque usa bien la palabra de verdad. No tiene de qué avergonzarse, no va a abochornarse, no va a ruborizarse. ¿Por qué? Porque utiliza, emplea, aplica bien la palabra de verdad. ¿Dios es bueno? Dios es bueno. Su misericordia es tan grande que Él nos revela continuamente nuestra condición. Cuando Él nos revela nuestra condición, ¿es para acusarnos? ¿Es para avergonzarnos? ¿Es para destruirnos? No. Dios es bueno. Continuamente nos muestra nuestra condición para que nos arrepintamos. Porque Él desea que produzcamos frutos continuamente. No un fruto que cultivaste hace 20 años, sino un fruto fresco y un fruto diario. Lucas 13, verso 6 dice, dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Qué vino a buscar? ¿Lo halló o no lo halló? No lo halló. Y dijo el viñador, el dueño de la viña, ya hace 3 años que vengo a buscar, a examinar, a investigar, a rebuscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Cortala. ¿Por qué va esta higuera inutilizar, estropear también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Dios es muy paciente para con nosotros. Evidentemente hemos cambiado mucho, pero ¿cuántos están de acuerdo que nos hace falta cambiar más? Dios es paciente con nosotros. Si ustedes se dan cuenta, Dios es sumamente paciente. Dice la Escritura que Él es tardo para enojarse y rico en misericordia. O sea, se llama eso paciencia, le cuesta enojarse. Él es muy paciente para con nosotros. Estamos en el proceso de cambiar más y Él está dispuesto a ayudarnos. Él va a proveer el fertilizante espiritual. Él nos va a llenar de nuevas fuerzas y de energía. Él nos va a ungir. Él nos va a dar a probar de su presencia. Porque su presencia y su palabra
nos hacen fructíferos. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.